Bienvenidos a un nuevo video en el que exploraremos una historia tan antigua como poderosa. Hoy vamos a hablar de la caída de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que, según las Escrituras, fueron destruidas debido a su corrupción moral y a su rechazo hacia los principios de justicia y bondad. Aunque esta historia es milenaria, la pregunta que nos hacemos hoy es si realmente hemos aprendido algo de ella. ¿Estamos de alguna manera repitiendo los mismos errores en la actualidad? Para entender mejor esta historia y su relevancia hoy, es importante comprender el contexto en el que se desarrolló, los detalles que la rodean y los mensajes que puede transmitirnos. La historia de Sodoma y Gomorra aparece en la Biblia, principalmente en el libro de Génesis, capítulo 19. La narrativa se centra en estas dos ciudades prósperas situadas cerca del Mar Muerto, en la región de Canaán, una tierra fértil y estratégica en el antiguo Oriente Medio. Sodoma y Gomorra eran lugares de abundancia, riqueza y vida cosmopolita, lo que las hacía atractivas a los ojos de muchos. Pero, a la vez, se describe que estas ciudades estaban llenas de inmoralidad y que habían perdido por completo el sentido de justicia y de respeto hacia los demás. Dios en la narrativa bíblica decide enviar ángeles para observar la situación en Sodoma y Gomorra y ver si realmente estas ciudades se han desviado tanto de los valores morales. Los ángeles llegan y son recibidos por Lot, un hombre justo que vive en Sodoma y que intenta hacer el bien a pesar de estar rodeado de tanto caos. La corrupción en Sodoma y Gomorra representa un estado moral decadente y un desvío hacia actitudes que perjudicaban tanto a sus habitantes como a sus relaciones con los demás. Estas ciudades, mencionadas en la Biblia como símbolo de la depravación y el abuso, tenían una serie de problemas profundos que no solo afectaban a las personas que vivían allí, sino que también generaban un entorno de injusticia, opresión y violencia que causaba sufrimiento a todos. La corrupción en Sodoma y Gomorra va más allá de las decisiones individuales y muestra cómo la falta de valores y de respeto puede impregnar una sociedad entera, afectando todos los aspectos de la vida diaria. Desde la falta de hospitalidad y generosidad hasta la explotación de los más vulnerables, estas ciudades se transformaron en un ejemplo de cómo una comunidad puede perderse cuando no existen principios sólidos de bondad y justicia. El relato de Sodoma y Gomorra resalta la decadencia de los valores básicos. La hospitalidad, que en la cultura del antiguo cercano Oriente era sagrada, había desaparecido por completo en estas ciudades. En lugar de recibir a los forasteros con amabilidad, se les miraba con sospecha y desprecio. Esto se evidencia en la recepción hostil hacia los visitantes, simbolizada en el trato que reciben los ángeles cuando llegan a Sodoma. Este rechazo a los valores de hospitalidad no solo refleja egoísmo, sino también un desprecio por la dignidad y el bienestar de los demás. La falta de respeto hacia los visitantes representa la indiferencia hacia los derechos y necesidades básicas de cada persona. En lugar de promover una sociedad donde el cuidado mutuo y la amabilidad fueran centrales, los habitantes de Sodoma y Gomorra parecían haberse inclinado hacia la explotación, el abuso y la satisfacción de sus propios deseos. Otro aspecto de la corrupción de estas ciudades era la explotación de los más vulnerables. La Biblia y otras tradiciones judías mencionan que en Sodoma y Gomorra se oprimía a los pobres y desamparados. En lugar de ayudar a quienes necesitaban apoyo, se les marginaba y, en algunos casos, se les explotaba. Este comportamiento mostraba un desprecio absoluto por la justicia y la igualdad, valores esenciales en cualquier comunidad próspera y compasiva. La explotación de los débiles no solo es un reflejo de la falta de empatía, sino también de una profunda injusticia. En Sodoma y Gomorra, aquellos que tenían el poder no solo ignoraban a los necesitados, sino que activamente los maltrataban y se aprovechaban de su situación. Esto convierte a estas ciudades en un símbolo de una sociedad donde la empatía y la justicia habían sido reemplazadas por la codicia y la opresión. La violencia y el abuso también formaban parte de la vida diaria en estas ciudades.
El trato hostil que los habitantes de Sodoma ofrecieron a los ángeles enviados por Dios resalta un aspecto oscuro y violento de la cultura de estas ciudades. En lugar de mostrar respeto y cuidado, los habitantes de Sodoma se mostraron agresivos, intimidantes y violentos hacia quienes consideraban diferentes o ajenos a su comunidad. La cultura del abuso y la violencia en Sodoma y Gomorra simboliza una sociedad donde el poder y el control se habían convertido en los principios rectores, desplazando cualquier noción de respeto mutuo o solidaridad. Este ambiente de abuso afectaba a todos los aspectos de la vida y mostraba una completa falta de empatía y humanidad. Otra de las características de la corrupción en Sodoma y Gomorra era su avaricia y materialismo. Estas ciudades, en su afán por el placer y la riqueza, habían llegado a ignorar cualquier sentido de responsabilidad o moralidad. Su deseo de acumulación y disfrute sin consideración hacia los demás los había llevado a una vida centrada únicamente en el beneficio propio, sin importar el daño que esto pudiera causar a los demás. El materialismo y la avaricia pueden desviar a una sociedad de sus valores fundamentales, llevándola a una vida de superficialidad y egoísmo. En Sodoma y Gomorra, esto se reflejaba en una cultura que valoraba más el poder y la satisfacción inmediata que la justicia o el bienestar común. La vida en estas ciudades giraba en torno a los deseos individuales y la búsqueda de placer, dejando de lado la ética y la compasión. Finalmente, la corrupción de Sodoma y Gomorra es también un ejemplo de la pérdida de espiritualidad y ética. Estas ciudades, que habían olvidado los principios más básicos de justicia y respeto, representan una sociedad desconectada de la búsqueda de algo más elevado, más allá del beneficio individual. La falta de espiritualidad no solo se traduce en un alejamiento de Dios en el contexto bíblico, sino también en una desconexión de los valores esenciales que permiten una vida en armonía. Cuando una sociedad deja de valorar los principios éticos y se centra solo en los logros materiales, inevitablemente pierde el equilibrio. En Sodoma y Gomorra, esto se manifestaba en una vida de excesos y en la incapacidad de sus habitantes para reconocer el valor de la vida humana y el respeto hacia los demás. En medio de todo este caos, encontramos a Lot, el sobrino de Abraham, que eligió establecerse en Sodoma por su riqueza y oportunidades. Sin embargo, Lot es un hombre justo y trata de hacer el bien a pesar de las circunstancias que lo rodean. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, él es el único que los recibe en su casa y los protege de los habitantes de la ciudad. Lot, por tanto, representa a la persona justa que vive en un entorno corrupto, pero que intenta mantenerse fiel a sus principios. Dios en esta historia muestra misericordia al darle la oportunidad a Lot y a su familia de escapar antes de la destrucción de la ciudad. Esta misericordia nos recuerda que, a pesar de las malas decisiones de una sociedad, siempre hay esperanza para quienes intentan vivir una vida justa y en paz con los demás. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los momentos más impactantes y solemnes de la narrativa bíblica, cargado de simbolismo y lecciones profundas. Dios, al observar el estado de corrupción en el que se encontraban estas ciudades, toma la difícil decisión de destruirlas. Este acto es descrito como una consecuencia directa de la maldad que había en esos lugares, un reflejo de cómo las acciones humanas pueden traer consecuencias devastadoras si no están alineadas con el respeto y el amor hacia los demás. Según la historia, Dios envía a 2 ángeles para verificar la situación en Sodoma. Estos ángeles, al llegar, se encuentran con un ambiente hostil y corrupto, donde la moralidad ha sido dejada de lado. Lot, un hombre justo que vive en Sodoma, les ofrece refugio en su casa. Sin embargo, los habitantes de la ciudad, llenos de intenciones violentas y egoístas, se reúnen en torno a la casa de Lot y exigen que entregue a los visitantes para satisfacer sus deseos. Este momento en la historia representa una pérdida total de humanidad, un entorno donde el respeto y la dignidad han sido olvidados. Los ángeles, al ver la gravedad de la situación, advierten a Lot que debe huir de la ciudad junto con su familia.
le dan instrucciones claras de no mirar atrás y de escapar hacia las montañas. Este detalle de no mirar atrás es fundamental en la narrativa, pues simboliza el acto de desprenderse del pasado y de los aspectos negativos que representan estas ciudades. Mirar atrás no solo implica nostalgia, sino también una falta de compromiso para alejarse del mal y avanzar hacia una nueva vida. Lot y su familia inician su huida. Sin embargo, su esposa, quizás debido a su apego a Sodoma o a la vida cómoda que llevaba allí, decide mirar atrás a pesar de la advertencia. En ese instante se convierte en una estatua de sal. Este acto de mirar atrás es interpretado de muchas maneras. Por un lado, como una advertencia de los peligros de aferrarse a lo que nos daña, y por otro, como un recordatorio de la necesidad de avanzar sin arrepentimientos cuando tomamos una decisión de cambio. Este elemento de la historia de Lot y su esposa resuena en nuestros tiempos actuales. Muchas veces, aunque sabemos que ciertas actitudes, hábitos o relaciones nos son perjudiciales, nos cuesta alejarnos de ellas y miramos atrás con nostalgia. Tal vez miramos a esos momentos o personas con apego, incluso cuando sabemos que lo mejor es seguir adelante y buscar una vida más plena y justa. La Biblia describe el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra como una lluvia de azufre y fuego que cae desde el cielo, cubriendo la ciudad Atlis, las ciudades y sus alrededores. Toda vida, todo rastro de existencia, es arrasado. Esta imagen poderosa se ha interpretado como un símbolo del poder divino y de las consecuencias inevitables que puede traer una vida centrada solo en el egoísmo y la corrupción. Históricamente, se han hecho muchas teorías sobre la naturaleza de esta destrucción. Algunos estudiosos han planteado que Sodoma y Gomorra podrían haber sido destruidas por un fenómeno natural, como un terremoto o una explosión volcánica en la región del Mar Muerto. Independientemente de la explicación geológica, lo que la historia bíblica enfatiza es el aspecto moral y espiritual de este evento. La destrucción de estas ciudades es vista como un recordatorio de que los excesos, la falta de respeto por los demás y la corrupción pueden conducir a consecuencias devastadoras. La narrativa de Sodoma y Gomorra subraya que no se trata de una simple destrucción física, sino de una limpieza moral, una acción que busca restablecer un equilibrio en la creación. Aunque puede sonar duro, la destrucción de Sodoma y Gomorra también nos deja una lección de esperanza. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre existen personas justas, como Lot y su familia, que son capaces de ver la diferencia entre el bien y el mal. La salvación de Lot simboliza la oportunidad que todos tenemos de corregir nuestro camino, de reconocer nuestros errores y de alejarnos de lo que nos hace daño. En un sentido más amplio, el acto de destrucción es visto como una especie de reinicio, un llamado a la humanidad para recordar que las acciones tienen consecuencias. Es una advertencia de que el egoísmo, la opresión y la indiferencia hacia los demás pueden destruir no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestras comunidades y sociedades enteras. Esta historia nos invita a reflexionar sobre los valores que queremos conservar y los que necesitamos dejar atrás. En la actualidad, si bien las ciudades no suelen ser destruidas por causas tan dramáticas, es evidente que ciertos patrones de conducta pueden llevarnos al colapso de una comunidad o de una sociedad. Cuando una cultura valora únicamente el beneficio personal, sin consideración por los demás, termina erosionándose a sí misma. Los problemas actuales, como la falta de empatía, el desprecio por el bienestar ajeno o la explotación, pueden verse como reflejos de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. La historia nos advierte sobre la importancia de la justicia y la compasión, y nos invita a crear comunidades basadas en el respeto y la solidaridad. La historia de Sodoma y Gomorra puede parecer antigua y lejana, pero el mensaje que encierra sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. En nuestra sociedad moderna podemos ver paralelismos con el exceso de individualismo, el desprecio por los valores éticos
y una creciente desconexión con la compasión y la justicia. ¿Estamos cayendo en las mismas actitudes egoístas y destructivas que llevaron a la caída de Sodoma y Gomorra? Podríamos preguntarnos, ¿qué significa realmente vivir en una sociedad justa y moral? Y lo que es aún más importante, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestra sociedad no caiga en los mismos errores que esas ciudades antiguas? Hoy en día, en todas partes del mundo, vemos ejemplos de injusticia, desigualdad y corrupción. Desde los lugares de trabajo, donde a veces se explota a los empleados, hasta las comunidades, donde el desprecio por el prójimo y el egoísmo se vuelven normas. Es evidente que en muchos aspectos hemos olvidado las lecciones de Sodoma y Gomorra. Las historias de injusticia y desigualdad están presentes, y es fácil perder de vista el valor de la compasión y la responsabilidad social cuando uno se enfoca únicamente en sus propios deseos. La historia de Sodoma y Gomorra también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y decisiones. Es una advertencia, sí, pero también una oportunidad para analizar si estamos viviendo en armonía con nuestros valores y si estamos siendo justos y compasivos en nuestras acciones diarias. Al fin y al cabo, no solo se trata de las grandes decisiones de la vida, sino también de los pequeños actos de bondad, respeto y solidaridad que demuestran nuestro compromiso con el bienestar de los demás. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia en nuestro día a día? Primero, podemos esforzarnos por tratar a los demás con respeto y empatía, evitando caer en comportamientos egoístas o destructivos. También podemos reflexionar sobre nuestras propias acciones, evaluando si estamos construyendo una vida basada en principios sólidos. La honestidad, la compasión y la justicia no solo son palabras bonitas, son los cimientos que nos ayudan a construir una sociedad más justa y pacífica. Imaginemos que en el trabajo o en la escuela tratamos de hacer lo correcto, aunque eso signifique hacer un esfuerzo adicional, tal vez defender a alguien que está siendo tratado injustamente, o incluso hacer un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Son estos pequeños gestos los que crean un impacto duradero. Una pregunta crucial que debemos hacernos es si realmente estamos aprendiendo de las advertencias que nos dejaron estas historias antiguas. La caída de Sodoma y Gomorra es solo una de muchas historias que nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y de cómo nuestras decisiones individuales y colectivas pueden impactar en el futuro. Cada vez que optamos por la bondad, la honestidad y la justicia, estamos construyendo una sociedad que honra esos valores y evita los errores del pasado. En conclusión, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia de destrucción, sino una invitación a vivir una vida más plena y justa. Esta antigua narrativa nos recuerda que cada acto de bondad cuenta y que cada decisión importa. Nos desafía a vivir en armonía con nuestros valores y a hacer del mundo un lugar mejor. Al recordar esta historia, no solo recordamos las advertencias del pasado, sino también las posibilidades de construir un futuro diferente. Tal vez no podamos cambiar al mundo de un día para otro, pero sí podemos decidir cómo actuamos hoy. Al hacerlo, honramos no solo las lecciones de Sodoma y Gomorra, sino también nuestra capacidad para crecer y aprender. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta historia y cómo crees que podemos aplicar sus lecciones en nuestra vida cotidiana.